400 afuera, pero gracias a la Filbo que ha podido montar una pantalla gigante en la carpa de cultura para que esto se pueda ver. Muchas gracias. Miren, yo dispongo de más o menos una hora, ¿cierto? Algo así. 50. Entonces vamos a ir al grano. Yo este año vengo a presentar un libro titulado Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo, un libro que ha salido en el mes de febrero y que ha superado con creces todas las expectativas que teníamos, tanto editorial como autor, como amigos, como seguidores en general. Está generando una verdadera revolución este libro en toda nuestra región, así que vamos a tratar en esta conferencia de dar pistas esenciales para enfrentar la lectura. Después de todo, esto es ni más ni menos que la presentación de un libro. Así que yo espero que lo que sigue a ustedes les sirva para encarar la lectura de Generación Idiota. Miren, yo creo que una buena forma de entender un libro pasa por comprender los conceptos del título, cuando el título está bien puesto, evidentemente. Hay títulos que a veces no tienen ningún reflejo respecto de lo que está dentro de las páginas. En este caso hay 3 conceptos, tanto en título como subtítulo, que resultan fundamentales. Son premisas teóricas para poder entender el contenido mismo. Así que voy a tratar de articular esta conversación, esta conferencia, en torno a esas 3 premisas teóricas, ¿sí?, que están en el título y en el subtítulo. Miren, se llama, insisto, Generación Idiota. Y el subtítulo es una crítica al adolescentrismo. Vamos a trabajar en estos 50 minutos con el concepto generación, con el concepto idiota y con el concepto adolescentrismo. En primer lugar, hay que decir que el título es un poco tramposo porque no estoy hablando de una generación en particular y el término, la palabra idiota, no necesariamente es un insulto. Podríamos decir que le puse Generación Idiota al libro para ver cuántos idiotas lo criticaban antes de haberlo leído. Y fueron muchos, ¿eh? Fueron muchos. Pero estamos trabajando en ello. Entonces, vamos a ver, claro, ¿qué se dijo de inmediato? Se dijo, el Laje está insultando a la juventud. Y la verdad es que ahí no dice juventud idiota. De hecho, la dedicatoria del libro, si ustedes la ven, dice los jóvenes a los que no pudieron idiotizar. Claro, el término generación tiene otro contenido en el libro. Más que generación, habría que hablar de una transgeneración. Vamos a explicar esto así. Si en el campo de la sexualidad nuestra cultura está viviendo un momento transsexual, en el campo de la edad estamos viviendo un momento transgeneracional. ¿Qué significa que en el campo de la cultura estemos viviendo un momento transsexual? Significa que existen presiones culturales que desdiferencian a los sexos. Nuestra cultura celebra la emasculación, por ejemplo. Es decir, el rechazo rotundo, categórico, de todos esos elementos que identificábamos como masculinidad. Por lo tanto, un hombre deconstruido es el nuevo modelo de la masculinidad. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, las portadas de las revistas de moda con Harry Styles de One Direction con un tutú rosado. Y te ponen, este es el nuevo modelo de la masculinidad, hay que celebrarlo, qué bueno, qué deconstruido, qué abierto, qué ejemplo. O por ejemplo, en el mundo de la música, el caso de Bad Bunny, ¿no? El tipo no es homosexual, pero debe en el escenario besarse con otro hombre para recibir el aplauso del establishment hegemónico cultural. O debe aparecer en videoclips con senos insertados y ese tipo de cuestiones. Claro, estamos viviendo ciertamente un momento transexual en nuestra cultura, donde al revés, en el caso de la mujer, ocurre exactamente lo contrario. Queremos inculcar, difundir y aplaudir rasgos que considerábamos masculinos, que están bien cuando los ejerce la mujer, pero en este caso ya está mal cuando lo ejerce el hombre. ¿Por qué? Porque vivimos en una desdiferenciación sexual que marca en definitiva la miseria sexual de nuestro tiempo. En el caso de la edad, vivimos un proceso similar.
Así como tenemos muy presente lo que estamos viviendo en el mundo de lo sexual, en el mundo de lo etario estamos viviendo también un momento de desdiferenciación. Fíjense ustedes que los esfuerzos que se han hecho en libros, en artículos, en exposiciones, en conferencias, para explicar la especificidad de lo etario en el siglo XXI, pasó por diferenciar categóricamente una especie de tipología de las edades. Y así teníamos, no sé, la generación Z, la generación X, la generación Y, los millennials, los baby boomers. Le atribuimos a determinados rangos cronológicos de la vida, más que rangos cronológicos, a determinados rangos del nacimiento. Le atribuimos una letra o una palabra grandilocuente para decir, este es un grupo etario, cerrado en sí mismo, hermético, que posee estas ciertas características. Y así es como hemos enfrentado el asunto de la edad en los últimos años. Generación Idiota plantea un efecto contrario. Lo que trato de mostrar en el libro es que estamos lejos de poder separar a rajatabla esas generaciones. Porque las líneas que las separan están viviendo un momento de aniquilación. Se están borrando. Se están borrando. Así tenemos, por ejemplo, en el mundo adulto, una desesperación por vivir como adolescentes. Esa desesperación que se ve en un adulto tratando de hacer un baile por TikTok, responde, por ejemplo, a esas líneas que se van borrando entre las generaciones. Ese adulto que reclama libertad, pero que no acepta la contrapartida de la libertad, que es la responsabilidad, y el orden que dijeron por allí, evidentemente quiere vivir como un adolescente. El Estado trata al mundo adulto como adolescentes. ¿Y qué pasa con el mundo de los niños? Bueno, en el mundo de los niños tenemos un proceso inverso. Así como en el mundo del adulto, el adulto cae, baja, se degrada. En el caso del mundo infantil, los queremos antes de tiempo siendo adolescentes hipersexualizados. Por eso hay tanta presión cultural para mostrarte al niño, por ejemplo, como un sujeto sexual. Esta idea de los derechos sexuales de los niños no tiene sino la finalidad de concluir en la idea de que el niño tiene derecho a acostarse con quien él quiera. Y esa es la conclusión a la que se ha llegado, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad de España. El niño tiene derechos sexuales y eso significa que él puede elegir con quién se va a acostar. Así esa persona sea mayor de edad. Eso es lo que en el mundo de la industria cultural vemos, por ejemplo, en el campo de la moda. No sé si han visto las publicidades nefastas de Balenciaga, donde utilizaron a niños en escenas sadomasoquistas. Incluso desde el propio Estado, o sea, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de Barcelona el año pasado, en el mes de agosto, una localidad organizó una especie de festival donde había juegos para niños a partir de los 11 años, niños a partir de los 11 años en adelante, y esos juegos consistían, por ejemplo, en colocar un condón en un plátano con la boca, untarlo de miel o de crema y lamerlo. Ese era el juego. O, por ejemplo, hacer posiciones de Kama Sutra entre los niños con un almohadón de por medio y al primero que se le cae, pues, pierde el juego. Son solamente botones de muestra, podríamos estar dando toda una conferencia sobre esta temática, pero son botones de muestras ¿para qué? Para poner de manifiesta la idea general. ¿Cuál es la idea general? El niño ya no puede ser niño. El niño tiene que ser antes de tiempo un adolescente hipersexualizado. Y el adulto ya no quiere ser adulto. Porque es que el paso del tiempo en la cultura contemporánea es una maldición, no es acumulación de experiencia, es desactualización. Este efecto de amontonamiento, este efecto de una borradura de las líneas que demarcan los estados de la vida, así como se borran las líneas que demarcan los estados de la realidad sexual, es lo que podemos llamar adolescentrismo. ¿Qué es el adolescentrismo? Es la transferencia de las características psicológicas del adolescente al cuerpo social. O sea, el adolescentrismo es la realidad sociológica de una serie de componentes que las concebíamos como psicológicas, pero que hoy operan sobre el cuerpo social como tal. Vamos a explicarlo de esta manera. Miren, cada sociedad, cada tipo, cada momento histórico de lo social cuenta con la primacía de un grupo etario.
Síganme con esto porque si entienden esto que voy a explicar ahora, entienden el libro en general. Cada momento, cada forma social le da primacía a un grupo etario. Dividamos las formas sociales, históricas, en tres, como suele hacer la sociología. Pensemos en la forma histórica social premoderna, la forma histórico-social moderna y la forma histórico-social postmoderna. No se preocupen por las palabras porque les aseguro que todo esto va a quedar claro, ¿sí? Tengo que empezar de más a menos. Ubiquemos estas tres categorías. Las tenemos: premoderno, moderno, postmoderno. Las ubiquemos ahora en el tiempo. ¿Cuándo tenemos una forma social histórica moderna? ¿Cuándo irrumpe la modernidad? Más o menos tenemos embriones modernos en el siglo XVI, se empiezan a desarrollar en el XVII y tienen un momento de clímax político, social sobre todo, en el XVIII. Con lo cual, ¿qué es la modernidad? Más o menos lo que está entre el XVII, XVIII, XIX, principios del XX. ¿Qué es lo premoderno? Lo premoderno es, como la palabra lo indica, lo que está atrás. ¿Atrás de qué? Atrás del XVI. Edad Media, Edad Antigua. ¿Qué es lo postmoderno? ¿Qué es una forma histórico-social postmoderna? Es aquella que se empieza a gestar después de la segunda mitad del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Nosotros vivimos una sociedad postmoderna. Ahora volvamos a nuestro punto, establecida esa línea, ¿sí? ¿Cuál es la edad que prima? ¿Qué primacía tienen los grupos etarios en una sociedad premoderna? Pues para responderlo tenemos que pensar cómo se articula la cultura, tanto en un sentido espiritual como en un sentido material. Tenemos que pensar cómo funciona la cultura, cómo se reproduce, cómo se produce y se reproduce la cultura. Y podemos llegar a una conclusión, que se las anticipo. Los ancianos tienen mucho que decir en una sociedad premoderna. ¿Por qué motivo? Porque la cultura premoderna se articula tradicionalmente. ¿Y quiénes poseen la tradición? Los ancianos. ¿Por qué poseen los ancianos la tradición? Porque la acumulación de tiempo equivale a acumulación de experiencia y la acumulación de experiencia equivale a aprendizaje cultural. Por lo tanto, la voz del anciano es sumamente relevante en cualquier sociedad premoderna por regla general. Tenemos a Platón diciendo que el filósofo rey tiene que tener más de 50 años en la antigua Grecia. Tenemos a Aristóteles diciendo que la política no es apta para el joven, que el joven primero tiene que saber la ética. Tenemos, por ejemplo, a San Agustín, a Santo Tomás, hablándonos de las canas. Por ejemplo, en Santo Tomás la metafísica solo se puede empezar a estudiar después de los 50 años y es la ciencia primera. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. El arte de envejecer de Cicerón en Roma. Las canas tienen mucho que decir, tienen un rol religioso, un rol político, un rol económico como guardadores de la propiedad. Tiene un rol. Fíjense ustedes que incluso la antigua Esparta, un pueblo guerrero que mataba a sus propios niños cuando los niños salían no aptos para la guerra, los mataban. Sin embargo, disponían de instituciones políticas cubiertas solo por ancianos, como la Gerousia. Interesante, el anciano tampoco hace la guerra, pero el anciano es el que guarda la tradición. Ese pueblo se articula gracias a la voz del anciano. Y acá viene el asunto material. La cultura no es algo que flota en el vacío, digamos así, como una especie de fantasma. La cultura precisa de un soporte material para existir. ¿Cuál es el soporte material de la cultura en un mundo premoderno? Miren, no hay libros, no hay periódicos, no hay pantallas, no hay radio, no hay cine, no hay TikTok, no hay redes. ¿Qué hay en un mundo premoderno? Sobre todas las cosas, la voz. ¿La voz de quién? La voz del anciano. Pero demos un salto y pasemos a nuestro mundo moderno. Al mundo que, insisto, empieza a gestarse más o menos entre el 16 y el 17 y llega a un clímax político en el 18, sobre todo con la Revolución Francesa. ¿Qué vemos ahí? Vemos un nuevo ethos, una nueva cosmovisión, una nueva forma de enfrentar el mundo. La modernidad se presenta como un proyecto donde el mundo se debe construir con arreglo a la razón. Confiamos en la razón propiamente humana, ya no la experiencia histórica, la tradición, la voz de los ancianos, sino que el ser humano, con la voz de su razón, puede construir un mundo mejor.
Ese es el etos de la modernidad y es el etos de la filosofía moderna arquetípica, que es la ilustración. Claro, en este contexto, el anciano me queda de más. El anciano está demasiado viejo como para construir un mundo nuevo. El anciano está demasiado imbuido por la tradición y la historia como para destruir esa tradición y esa historia para a continuación dar lugar a un mundo nuevo. El anciano me queda relegado de la función cultural primaria. Y el niño, pues el niño no goza todavía de lo que los ilustrados llamaban autonomía. O sea, la idea de poder dar el propio nomos, o sea, la propia norma, autonomía. La propia norma me la doy yo y me hago cargo de las consecuencias de esa norma, porque esa norma me la he dado racionalmente. Para los modernos hay una conexión natural entre la libertad, la razón, la responsabilidad y el deber. Ahora, ¿quién es entonces el sujeto de la modernidad? Pues el adulto. Kant, uno de los filósofos modernos por antonomasia, lo va a explicar muy bien en su ensayo ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Y Kant responde apenas empieza el ensayo. Es la adquisición de mayoría de edad. Ahora, es una mayoría de edad no cronológica, sino moral. Una persona de 40 años puede todavía ser moralmente un menor de edad. ¿Por qué? Porque depende de que otro le cree la norma. Por lo tanto, no tiene ni libertad ni responsabilidad. ¿Quién es el sujeto de la modernidad? El mayor de edad. Moralmente hablando, el adulto. El adulto. Es el adulto el que se pone en el centro del sistema cultural del mundo moderno. Y si pensamos en términos del soporte material de esa cultura, ¿qué tenemos para decir? Mucho. Imprenta. Siglo XVI. Imprenta. ¿Cómo se llevaron a cabo las revoluciones modernas? Con libros, panfletos, periódicos, revistas, opúsculos.